Pero quiero comenzar hoy pensando en el cierre de este mes y de esta serie que hemos estado hablando acerca de que cada uno de nosotros en la nueva vida que el Señor Jesús nos da es un administrador y a la luz de la palabra de Dios significa que somos siervos de Dios. Entonces tenemos que dar cuentas de esa administración. Y algo que hemos visto es que no solamente el día que lleguemos allá ante la presencia del Señor, sino que ese rendir cuentas comienza aquí y ahora, ¿sí? Comienza desde ya, no es cuando yo me muera, sino desde ya yo debo rendir cuentas. Obviamente eso a algunos no les gusta, a otros les incomoda, pero es bueno que entendamos que es de parte de ser maduro espiritualmente, es entender que hay que rendir cuentas, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, pensando en eso y pensando en que a veces algunos de nosotros de pronto como que llevamos muchos años en los caminos del Señor y entonces uno dice, bueno, pero yo escucho lo mismo, yo soy juicioso, yo sí estoy cumpliendo esto, yo estoy cumpliendo aquello. Y la cuestión, pensaba yo el otro día, es que a veces, tal vez si usted de pronto siente y dice, pero yo estoy haciendo las cosas bien, pero siento como que me debo sentir regañado, pero no lo siento así, o que lo que están diciendo es para mí, pero realmente no me aplica. Yo creo que hace parte como de poder evaluar y decir, bueno, si es porque lo estoy haciendo bien y estoy guiando a otros, genial. O sea, lo que tengo que animar a todos los demás es parte de la vida cristiana. Pero si es porque lo estoy haciendo bien, pero realmente hay un pero ahí, entonces hay que considerarlo. Y todo esto que nosotros hacemos y lo que nosotros enseñamos aquí parte de la idea de entender que lo que es más importante, el mensaje nuestro es el Evangelio del Señor Jesús. Y algo que sucede, y pues puse esta imagen, yo creo que es muy bonito y en la medida en que uno va ganando años y valora realmente lo que pasó, en mi caso, haber crecido en un hogar cristiano, es algo que ahora, o después, muchos años después, valoré. En su momento, tal vez no lo valoré mucho. Y parte de valorarlo fue entender que la salvación. He conocido personas, y por eso puse esta imagen, que vivieron toda una vida de desorden en su pecado. Y en muchos casos, al final de su vida, literalmente, he estado con personas que están en su lecho de muerte. En ese momento, Dios en su misericordia les extiende salvación. Y es algo que yo he visto, y obviamente lo he visto en algunos casos, digamos, de unas formas muy dramáticas, por decirlo así. Y pues me genera a mí el pensar y decir, bueno, pero ¿por qué con algunos de nosotros Dios nos da la oportunidad desde que a veces somos bebés o niños, a otros de pronto un poco más grandes, pero a otros como que es hasta el final, cuando ya literalmente están y lo digo porque lo he vivido con estas personas, a una semana de morir, a 2 semanas de morir, a 1 mes de morir? Y lo bonito y lo interesante de esto es, o bueno, en esta parte no es muy bonito. Yo, digamos, leyendo sobre esto, llegué a una frase, no sé si tú la has escuchado, pero tiene que ver con esto. O sea, piensa en esto. Una persona ha vivido toda su vida en pecado y hay personas que han vivido en su pecado y yo recuerdo sentándome, hablándole de Cristo a un señor que estaba viviendo las consecuencias de tener VIH en su vida
o sea, SIDA, y preguntándole, ¿usted se arrepiente de algo en su vida? Si Dios le diera una oportunidad de tener una vida nueva. Y así, pues eso fue comenzando mi ministerio. Yo quedé aterrado porque él me dijo, no, yo no me arrepiento de nada. Volvería a hacer exactamente lo mismo. Yo quedé, o sea, yo esperaba, ¿no? Yo le dije al pastor, al que era mi pastor, le dije, yo por allá no vuelvo, ese señor me asusta. Si quiere, vamos acompañados, pero no vuelvo. Pero ¿cómo te estoy contando? Una persona que al final Dios le da la oportunidad, y yo siento, y es esta frase, es apagarle una vela al diablo, ¿ok? O sea, toda una vida viviendo en su pecado, y soplarle el humo a Dios. ¿Tú has escuchado esa frase? Piénsala. ¿Ok? Piensa en esta frase. Apagarle una vela al diablo y soplarle el humo a Dios en la cara. Y ojalá que tú digas, pero ¿cómo así? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que Álvaro está diciendo? Se trata de realmente entender cómo Dios en su inmensa misericordia le puede dar a una persona al final, en el último momento, la oportunidad de conocerlo. Y quiero comenzar, si de pronto tú dices, no entiendo nada hasta acá, con esta imagen, ¿cierto? El ladrón en la cruz. ¿Okay? ¿Tiene sentido? Mira la imagen y mira la frase. Apagarle una vela al diablo y soplarle el humo a Dios. El ladrón en la cruz. ¿Entiendes? Ese señor estaba ahí porque literalmente toda su vida estaba resumida en ese momento. Todo su pecado, todas las consecuencias de sus malas decisiones, todas las consecuencias de su pecado, las estaba pagando en vida. Y aún pagando en vida, pues moría, si moría, iba simplemente para el infierno, separado de Dios. Y bueno, y algo que me llama la atención es, en la tradición que muchos de ustedes vienen, pues le ponen nombre, ¿no? Y es interesante. ¿Cómo? No les voy a decir que ustedes lo digan, pero lo voy a decir y ustedes se van a acordar. Este señor, un ladrón muriendo en la cruz por su pecado, para la iglesia tradicional tiene nombre. Y no solamente tiene nombre, es un santo. ¿Ok? Se llama San Dídimo. ¿Sí? Sí. Es el buen ladrón. O sea, no entiendo cómo cuadra buen ladrón y santo. Y parte de malinterpretar la escritura, de torcer la escritura y de enseñar mentiras, es hacer a una persona que es un ladrón un santo, o sea, alguien con quien yo puedo identificarme para que interceda ante Dios por mí. Eso no es bíblico. El único mediador es el Señor Jesús. Pero este señor está viviendo las consecuencias de su pecado y de vivir toda una vida pensando en él. Primero yo. Se trata de mí. Nadie más lo va a hacer por mí. Yo robo porque nadie entiende lo que me pasó cuando yo era pequeño y yo viví esa experiencia, entonces yo por eso soy un ladrón o yo por eso engaño. Toda su vida la vivió en su egoísmo, pensando salirse con la suya. Pero más allá de eso, lo interesante es pensar en lo siguiente. Este señor está colgado en la cruz y le dice al Señor Jesús, acuérdate de mí. ¿Okay? Ahora, yo quiero que pienses una cosa. La intención de buscar de Jesús vino de ellos, obviamente viendo en lo que estaban, o vino de él, el otro nos dice que no. Pero la cuestión es esto, este tipo nunca, después de estar ahí colgado, nunca supimos que Jesús le haya dicho, pero tú no te bautizaste, no siendo bebé, ¿no? Sino ya siendo un adulto que se sumerge en el agua y entiende mi vida pasada quedó allá sepultada. Este tipo va al cielo sin bautismo, sin nunca haber pisado una iglesia. ¿Me van a entender? Nunca perteneció a un cuerpo en el que se le enseñaba de Cristo, del perdón de pecados. Nunca.
Y básicamente es una persona que nunca entendió o nunca supo qué era vivir una vida cristiana. No tenía ni idea de eso. Y esto lo digo con toda la ironía del mundo, y es, piénsalo, su pecado lo tiene ahí, sin nada que ofrecer para Dios, sin nada que pueda, frente a un trono de un tribunal de Cristo, decir, yo hice esto realmente porque sabía que esto te iba a adorar. Nunca tuvo esa opción o esa oportunidad. Y lo más interesante es esto, y es donde viene lo irónico. Lo único que recibió fue gracia. ¿Sí entiendes? No hizo nada y nunca hubiera sido merecedor de absolutamente recibir el perdón de Dios. Y yo creo que es el mejor ejemplo que nosotros tenemos para entender de cómo lo que acabamos de cantar es cierto. No hay ninguno de nosotros, por más que pueda tener todo esto, que frente al hecho de estar frente al Señor Jesús, pueda decir, bueno, es que yo realmente sí hice esto o hice aquello. Y aquí es donde estamos hablando de este mes, ¿cierto? Nos dice que va a haber un tribunal, que vamos a tener que dar cuentas por lo que hicimos con la nueva vida que el Señor Jesús nos dio. Y es donde entran preguntas. ¿Cómo va a ser esa recompensa? ¿Cómo va a ser esa escala? ¿Será que los pastores y los misioneros vamos a tener un lugar especial y todo el mundo nos va a ver allá y va a sentir, sí, ve? Entonces, todos debimos haber sido pastores y todos debimos haber sido misioneros. Yo no creo. ¿O será que los niños van a tener una recompensa diferente? ¿O los ancianos? ¿O los bebés? ¿O si una persona muere joven y no tuvo la oportunidad de vivir todo esto en la vida, ¿será que eso le va a ser tenido en cuenta? Yo lo único que sé es que hay personas creyentes, y aquí hemos contado las historias, que por servirle al Señor quedaron sin papá, o mataron a sus papás, o sufrieron persecución, o hay personas como en el caso del profeta Eliseo, que nos dice que él tenía unos bueyes y cuando el Señor lo llama, lo que él hace es que él ofrenda todos sus bueyes y lo comparte y lo que dice, listo, Señor, ya estoy listo para seguirte. O sea, yo sé que hay personas que han dado mucho más para Dios para que se les tenga en cuenta si esto es por rangos o por niveles o por entregas. Yo sé que si fuera por eso, hay personas que en el cielo, mejor dicho, van a estar, pero lo que nos damos cuenta es que solo por gracia. Y lo interesante es esto, y quiero mencionar esto para todos nosotros, porque si no te llevas más, por lo menos ojalá que esta palabra te llame la atención. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 3, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, aquí está un hombre que tenía cualquier cantidad de títulos, que tenía poder, era un hombre que era básicamente alguien que tenía autoridad, alguien que leemos en el libro de Hechos que frente a él apedrearon a Esteban, que fue uno de los mártires de la iglesia, y él lo consentía. Y aquí está este hombre, después de tenerlo todo, diciendo, realmente todo lo que yo era, todo lo que yo tenía, todo lo que yo había alcanzado, si había alguna reputación en eso, lo considero como pérdida. Ya sé, uno diría, bueno, está bien, es algo. Pero yo lo que quiero animarnos para comenzar hoy es pensar en lo que él dice en el versículo 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he perdido todo y todo lo que yo tenía y todo lo que me da una vida
Y todos esos títulos y todos esos logros y todo lo que yo alcancé y todo lo que el mundo me decía, eso, dale más, sigue en la rueda como las ratas ahí circulando y pensando que lo estás haciendo y lo estás logrando y lo estás alcanzando. Y el apóstol Pablo dice, todo lo tengo, ¿por qué? Uy, ¿cómo van a poner esa palabra en la Biblia? Todo lo tengo por estiércol. Eso es lo que significa la palabra. Él dice, todo lo tengo por basura. ¿Por qué? A fin de ganar o conocer al Señor Jesús. Te invito a ponerte en pie. Y quiero que pienses en eso. Quiero que pienses frente al hecho de lo que tú esperas que Dios te dé, aún acá en vida. ¿Hay algo más que Dios te debe? Hay algo que a veces tú piensas, pues, si somos honestos, yo sí le quisiera pedir a Dios esto. Pero mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice, yo ya tengo todo lo que necesito para la vida que viene. Y todo lo que me daba a mí aquí valor y todo lo que me hacía hacer aquí don Pablo y tener un título y ser reconocido, el apóstol Pablo dice, lo tengo por estiércol, por basura. Porque si eso me frena de conocer a mi Señor, no sirve. Y eso es con lo que yo quiero comenzar para cada uno de nosotros. Vamos a seguir insistiendo en que somos administradores. Vamos a seguir insistiendo en que tú eres un siervo del Señor. Vamos a seguir enseñándote de alguna u otra forma en que debes rendir cuentas. Vamos a seguir animándote a que entiendas que no te debes amarrar y arraigar en este mundo porque este mundo es de paso y tú eres un peregrino aquí. Y eso lo vamos a seguir enseñando acá y te vamos a seguir incomodando. Y ojalá que te incomode y ojalá que todo esto llegue a un punto en que tú entiendas, Señor, perdóname porque yo pensaba que todo esto era lo que me hacía ser una persona y realmente es un estercolero que más bien me ha llevado a ti a entender quién eres tú en mi vida y a entender que yo te necesito y que el privilegio más grande que tengo aquí es saber que tú me has buscado, tú me has llamado, tú me has hecho tu hijo y tú me tienes aquí con un propósito más allá de simplemente los logros de este mundo. Entonces, pensando en esto, pensando en que es lo que hemos visto durante todo este mes y es lo que leemos en la palabra de Dios y a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que hay historia tras historia tras historia del Señor Jesús hablando acerca de ser un administrador, de ser un mayordomo que debe ser hallado fiel y esa es a lo que le debemos apuntar, esa es nuestra meta. ¿Por qué? Pues lo hemos leído durante este mes. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y nos da una razón para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Es decir, cada uno de nosotros, en el momento en que nace de nuevo en Jesús, la tarea que tiene ahora es, listo, yo vivo lo que acabamos de cantar. Yo vivo por ti, yo vivo para ti. Tú me tienes a mí aquí en este mundo con un propósito. En mi trabajo con esas personas, en donde vivo con esas personas, en mi familia, en todas partes. Entonces yo quiero que por favor busques Mateo capítulo 20 y lo que vamos a leer hoy mientras tú lo buscas ahí en Mateo capítulo, ¿tienen Biblia? Por favor levanten su mano y con gusto. Lo que vamos a leer aquí en Mateo capítulo 20 tiene todo que ver con cuando pensamos en realmente, listo, ¿cómo voy yo ahí? Entonces, si yo llevo, Álvaro, si yo llevo en el Señor 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, ¿cómo voy yo ahí? Entonces, si estás ahí en Mateo 20, quiero que lo leas ahí junto conmigo y vamos a ver con qué nos encontramos hoy. Nos dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana,
Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, vayan ustedes también a mi viña y yo les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta, o sea, al mediodía, y la hora novena, o sea, a las 3, e hizo lo mismo. Encontró obreros que estaban desocupados y les dijo, vayan y trabajen. Y saliendo cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan ustedes también a la viña y recibirán lo que sea justo. Okay. Cuando llegó la noche, versículo 8, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora de las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Al venir también los de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, pensaron que habían de recibir más. O sea, si a los que entraban a las 3, a las 5 les dieron un denario, pues nosotros que estamos desde las 6, ¿cuánto más nos van a dar? Pero, versículo 10, también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Ok? Y cuando lo recibieron, ¿qué hicieron? Le dijeron, gracias por habernos contratado, gracias por no habernos dado. Este día no se perdió, fue un día no perdido. Gracias, Señor. Murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora y les has hecho igual a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo, dijo a cada uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Versículo 16. Así, esto resume todo, los últimos serán los primeros, ¿cierto? Y así los postreros serán, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces, yo te pregunto a ti, tú conociéndote, tú eres de los que está, ubícate en la idea de lo que estamos leyendo. Tú estás ahí a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Tú estás entre los que contrataron en esa franja de horario. ¿Cómo hubiera sido tu reacción si ves que al vago ese que llegó a las 5 de la tarde le van a pagar lo mismo que a ti? ¿Qué tan diferente hubieras obrado tú o hubieras reaccionado? Date cuenta, murmuraron. Empezaron a decir, no, pero es el colmo, pero mire, o sea, nosotros acá como unas bestias dándole. ¿Perdón? ¿Qué dicen? ¿Nos pasa? Mira, tú puedes llevarte esa linda historia y la llevas a tu trabajo y la puedes aplicar, ¿cierto? Hay gente en tu trabajo que tú consideras, hay gente en tu trabajo que considera que trabajan más. Hay gente en tu trabajo que consideran que otros trabajan menos o hacen nada. ¿Y por qué a él le pagan lo mismo que a mí o por qué a él le pagan más y por qué a ellos? O sea, esto no está lejos de nuestra realidad como seres humanos. Esto es cierto. Me encanta el Señor Jesús, me encanta. Porque 2000 años después, esto sigue siendo real. 2000 años después no dice, debido a las condiciones que el gobierno le da a los trabajadores, todos son felices porque tienen la oportunidad de trabajar. No. Hay envidia, hay bronca. Yo miro, ¿usted cuánto gana? Uy, usted gana más que yo. ¿Por qué si hacemos lo mismo? Pero si yo llevo aquí más tiempo, pero usted, ¿por qué? Y lo que nos damos cuenta es que aquí el Señor Jesús termina la historia con algo que no nos gusta. Porque lo que nos dice es intencionalmente, en la historia que Él está contando, nos dice es que los últimos van a ser los primeros. Y eso
a nuestra carne no le gusta. A ninguno de nosotros le gusta perder. A ninguno de nosotros le gusta ser el último. Tú le enseñas a tu hijo que tiene que ser de los primeros del salón, sino el primero o segundo. Después del tercero, venga, pero ¿qué pasó? ¿Cierto? Por la razón que sea, como le estés criando, lo que sea. Pero eso lo traemos arraigado en nuestro ADN. Queremos sobresalir, queremos ser el primero, no queremos ser los últimos. ¿Por qué me dan de último a mí? ¿Por qué me llamaron de último a mí? ¿Por qué no me tuvieron en cuenta? Ah, claro, yo no importo. Siempre esa actitud nos molesta. Nos molesta ser de los últimos. Bueno, a no ser que eras el alto en el colegio y eres el último, ahí sí eso no molestaba, ¿cierto? Pero realmente lo que nos damos cuenta acá es que aquí hay un reclamo, ¿cierto? Y no es un reclamo válido. El reclamo es, ¿por qué él? ¿Por qué ellos? El reclamo es, ¿por qué tú? ¿Por qué haces así, Dios? ¿Por qué obras de esa forma? ¿Por qué haces las cosas de esta forma? No me parece, no estoy de acuerdo, no lo comparto. ¿Por qué? Y si tú lees en el capítulo anterior, esta historia viene como resultado porque aquí están los apóstoles con el Señor Jesús y los apóstoles, creo que fue Pedro, piensa en voz alta y le dice, bueno, pues nosotros hemos dejado por ti. ¿Cómo vamos ahí? Léelo, en el capítulo 19 de esta semana en tu casa. Y se plantea esta contradicción, ¿cierto? Los primeros serán últimos y los últimos primeros. Y obviamente no nos gusta eso. Y pues cuando ya lo llevamos a entender de qué está hablando el Señor Jesús, es básicamente entender que de lo que está hablando, recuerda siempre, Él está hablando a los judíos que estaban esperando este Salvador prometido en Abraham, ¿cierto? O sea, un hombre que ellos sabían que siendo viejo, Dios en su vejez le da un hijo y cuando ese hijo tenía unos 13 años más o menos, Dios le dice, ahora quiero que lleves a tu hijo y me lo ofrendes porque quiero probar tu fe. Y Abraham lo hace. Y estando a punto de sacrificarlo, lo que leemos en Génesis es que el ángel le dice, tranquilo, allá hay un cordero que está enzarzado por los cachos, por los cuernos, tómalo y sacrifícalo. Y esa imagen desde Génesis y mucho antes hablan acerca del Señor Jesús, de su sacrificio, del propósito de Dios en formar una nación en Abraham y del propósito de Dios en haber escogido al pueblo de Israel de una forma incondicional, no porque ellos lo merecían, no porque eran mejor, no por nada. Dios todo el tiempo se los dejó claro a ellos, les dijo, ustedes no eran nada, yo los escogí a ustedes porque a mí me plació hacerlo. Y cuando vino el Señor Jesús, nosotros leemos en Juan 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. El Señor Jesús vino a cumplir todos los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel, para que cuando Él estuviera ellos dijeran, Él es el Salvador. Pero como era un hombre que no venía a instaurar un partido político, un gobierno político, a derrocar a los romanos, ni nada de eso, simplemente es lo que nos dice el apóstol Juan, es a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y luego abre la puerta y dice, mas a todos los que le recibieron, les dio la oportunidad y el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, no se nace siendo hijo de Dios, ni siquiera en un hogar cristiano. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que los de las primeras horas, ¿quiénes son? Ayúdenme ustedes. Si he hecho bien la tarea hoy en la exposición, ¿quiénes son los de las primeras horas? Los judíos, ¿cierto? Fueron los primeros que Dios escogió. Les llevaban años, miles de años a todos los demás en supuestamente conocer a Dios, entender a Dios,
saber de Dios, explicar de Dios, fueron escogidos para que todos los pueblos alrededor de ellos dijeran, allá pasa algo diferente, vamos a conocer de qué se trata ese Dios que tienen ellos. Y lo que nos damos cuenta aquí es que esos primeros que acordaron con el Señor pensaban que se trataba de ser hijos de Dios por el tiempo que llevaban en Dios, o sea, los judíos. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Lo mismo, en el mismo error y mentira podemos caer nosotros. Y yo lo he visto, ¿cierto? Yo me he sentado con personas tanto mayores en su edad como que llevan muchos años en el Señor y la actitud es, básicamente es como, Alvarito, pero ¿qué de nuevo hay para conocer del Señor? Y yo quedaba como, todo. O sea, usted me puede decir que usted sabe todo. Si usted ya sabe todo del Señor, usted es Dios. Pero esa actitud es fuerte, es triste. Cuando pensamos que se trata de cuánto tiempo llevamos en el Señor y olvidamos que más bien eso nos hace responsables. O sea, en esta iglesia, no sé en las demás iglesias, pero en esta iglesia, cuando tú abres tu boca y tú dices, es que yo ya llevo 5 años, yo llevo 10 años, yo llevo lo que sea, eso te hace a ti responsable ante Dios y ante esta iglesia de qué clase de administrador y siervo estás siendo tú. ¿Sí? O sea, aquí no, esto no es un club. Aquí no nos interesa tener miembros fundacionales ni socios. Esto no es de que yo comencé esta iglesia y cuando comencé. No, gracias, qué chévere, gracias a Dios que todavía estés aquí, pero o sea, tú eres una persona que podemos decir, mira, escucha a esta señora, escucha a este señor, porque realmente ellos tienen cosas para Dios de enseñarte. Es eso, esto nos hace responsables ante el Señor. Y era lo que los judíos no querían entender y no quisieron hacer, ¿cierto? Entonces, algo que nosotros debemos ver de todo esto es que cuando vemos el hecho de lo que pasó con el pueblo de Israel, cuando llegó el Señor Jesús, había pasado tanto tiempo y se habían desencantado tanto de Dios y habían perdido el gozo y habían perdido la esperanza y habían perdido toda la fe de creer que realmente todo lo que Dios había escrito se iba a cumplir. Estaban tan desesperanzados que básicamente dijeron, no, pues yo creo que la religión es lo que creamos nosotros a nuestra manera. Y habían perdido realmente esta responsabilidad de ser siervos, administradores de lo que Dios les había dado. Así que esos últimos obreros, ese último obrero que nos molesta, que llegó a las 5 de la tarde, adivina quién eres. Te invito a ponerte en pie. Y quiero que pienses, antes de que cantemos, si se nos ampliara un poco más la actitud de los últimos obreros, después del mediodía o de las 3, sería como, ¿en serio me vas a dar la oportunidad de ir a trabajar? No, no lo puedo creer. ¿Te acuerdas el ladrón en la cruz? ¿Qué recibió? Gracia. Por eso nosotros somos los obreros de la última hora. Lo que estamos recibiendo es gracia. No merecemos absolutamente nada de parte de Dios. No estamos aquí para exigir. No estamos aquí para pensar, pero yo llevo tantos años. Somos los de las 5 de la tarde. Hicieron nada, que no tienen nada para ofrecer y que lo único que se dan cuenta es gracias, porque si me das algo es porque realmente no lo merezco. Entonces, los primeros acordaron un pago
y es lo que iban a recibir. Y después del mediodía, el resto lo único que sintieron es, gracias por tenerme en cuenta para servir. No sabía cuál iba a ser el pago. Con los únicos que el Señor acordó fue con los primeros. Hay un pago. Con el resto es vayan y trabajen y luego se les va a dar lo justo. Y yo creo que algo que esta imagen debe recordarnos es, porque quiero esta imagen, porque quiero que pienses qué tanto tú cuando ves que los últimos son primeros, piensas, Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Cómo siente eso el Señor cuando tú lo piensas? ¿Por qué le dieron esa oportunidad a Él y no a mí? ¿Por qué lo tuvieron en cuenta a ellos y no a mí? ¿Por qué hicieron esto con ellos y no a mí? ¿Por qué ellos y yo no? ¿Ves? O sea, todo el tiempo lo que tú estás pensando es Dios le da a otros pan, pero el que tiene los dientes soy yo. Y ahí es donde yo creo que entra muy claro esta parte de entender, pues, porque como administrador y siervo, hay algo que tú estás olvidando, como vimos la semana pasada, en ser fiel en lo poco. Tú quieres más, pero el Señor te está diciendo, pero ¿cómo te va a dar más si no eres fiel en lo poco? No me pidas más. Acuérdate de lo que estudiamos desde el comienzo. Le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Entonces, cuando pensamos esto, cuando pensamos que Dios le da a otros algo que tal vez debería darme a mí, mira lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 14:10, que es lo que vemos reflejado acá en Mateo 20, ¿cierto? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Y mira una razón que nos da con base en lo que hemos estado estudiando este mes. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, sí. Así como esos primeros dijeron, no me parece, no estoy de acuerdo, yo creo que yo merecía más. Puede ser nuestra misma actitud, sin entender que ha sido solo por gracia, no porque lo merecemos, que realmente nosotros no estamos acá para transar con Dios. Tal vez tú ves algunos videos en las redes, que veas videos cristianos y tal vez te suena o te dejan cantar que por allá ese canto de sirena que dice pacta con Dios o tranza con Dios, o si tú le das tanto a Dios, Dios te tiene que devolver, o el que, ¿no? Con vocecita linda y musiquita tiernita de, has esperado en Dios el tiempo suficiente, ahora vendrá la recompensa por tu espera. ¿No has leído Mateo 20? ¿Cuál recompensa? ¿Cuál espera? O sea, Dios no es un banco ni es un negociante. Con Dios no se vienen a hacer negocios. Dios ya nos dio el mejor regalo que nosotros podemos tener en esta vida. Y costó la vida de su Hijo. Entonces yo no tengo nada para ofrecerle a Dios. Por eso soy de los últimos. Porque no hay nada valioso en mí. Pero aún así, Él me buscó, Él salió a mi encuentro y me dijo, quiero darte una oportunidad. Y para ti, que tal vez eres nuestro invitado, que vas a ver esto por primera vez, ese es el llamado de Dios para ti. Tú no estás viendo esto por casualidad. Dios te está llamando, Dios te está buscando y Dios te está diciendo, te estoy dando la última oportunidad que tienes de entender que soy yo el que te busca. Y de entender que tengo y que te quiero ofrecer propósito para tu vida conmigo. Entonces sí, es importante que lo entendamos. Nosotros
ya hemos recibido del Señor nuestra recompensa. ¿Por qué? Porque lo que realmente debemos entender es que en la soberanía del Señor y en la providencia del Señor, si yo no puedo ver el sacrificio de Cristo en la cruz como el único regalo que yo necesito en esta vida, si yo no puedo ver a través de Él que perdona mi pecado y me da una nueva vida, todo lo que Dios ya me dio, y si yo pienso que al final de cuentas Dios me debe, o Dios tiene que hacer esto para mí, o Dios después de todos estos años, yo creo que ya es justo que hagas esto, o yo creo que ya es justo que me toque un pedazo de esto, o yo creo que ya, o no has entendido de qué se trata la salvación, o realmente tú no entiendes la gracia de Dios cuando tú piensas que Dios te debe a ti algo. Y por eso lo leímos ahí en Mateo 20, ¿cierto? Él dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y el apóstol Pablo nos lo dijo de esta forma, en un ejemplo gráfico, para que todos lo entendiéramos. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Eso nos habla de la soberanía y la providencia de Dios. Es lo mismo que está diciendo en la historia el dueño que representa al Padre. Yo hago lo que yo quiero, cuando quiero, como quiero y con quien quiero. ¿Quién eres tú que te pones a menospreciar a las demás personas y a juzgarlas diciendo, Dios no me parece, yo llevo más tiempo, yo he entregado más, yo he hecho más sacrificios, yo vengo aquí, yo aparezco, yo doy mi diezmo, yo? ¿Quién eres tú? ¿Perdiste el enfoque? Tú eres una vasija de barro y el Señor puede hacer contigo lo que quiera. Y si quiere volver a destruirte y volver a armarte, es lo que Él va a hacer. Y no nos gusta. A nuestra carne no le gusta escuchar eso. A nuestra carne le encantaría escuchar que Dios nos debe más favores. Después de la salvación, ¿seguro Dios te debe algo más? Por favor, llévate ese pensamiento. Si tú has nacido de nuevo en Jesús, Dios ya hizo todo para ti. Y lo que sucede desde el momento que has nacido de nuevo en adelante se llama providencia de Dios. Porque a Dios le place dártelo cuando Él quiera y como Él quiera. No porque tú te lo mereces, no porque tú has hecho puntos, no porque tú ya dejaste esto, aquello y lo otro. Si tú lo hiciste pensando hacer una transacción con Dios, tú has perdido tu enfoque. Lo único que nos sostiene en la providencia de Dios es su gracia. Por eso somos como ese ladrón en la cruz, apagando una vela al diablo y soplándole el humo a Dios. Eso somos tú y yo. Es con lo que te debes identificar. Porque si no, tú vas a salir corriendo por esa puerta diciendo, ese man está loco, yo por allá no vuelvo, a mí no me gusta lo que enseñan allá. Nuestra recompensa es la gracia de Dios, no el salario. Nuestra recompensa es la gracia de Dios cada día sobre nuestra vida. No lo que tú piensas que tú te mereces o que Dios debería darte. No es por cantidad de tiempo. Pero me encanta lo que dice acá, cuando lo vemos. Nos dice que el Señor Jesús nos dice que es, al comienzo dice, es un padre de familia. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor?
que nosotros somos los de la última hora que estamos siendo invitados porque no lo merecemos. Pero no estamos siendo invitados para ser esclavos, sino porque somos hijos. Hijos. Y ahí es donde conectamos lo que vimos el mes pasado, con la actitud del hijo mayor, ¿te acuerdas? Del hijo pródigo, que le reclama al papá, le dice, yo he estado aquí todo este tiempo. Tú no me has dado ni un corderito. Tú no me has permitido a mí hacer una fiesta. Y yo sí he sido más juicioso. Y yo sí he estado acá ¿y qué perdió él? Porque su papá le está diciendo, o sea, yo no me he muerto. Yo soy tu padre y yo estoy aquí para ti. Eso es lo más importante que tienes. Nuestra relación juntos. Así que es de eso que se trata, que nosotros podamos ver nuestra vida en el Señor Jesús. El día que estemos frente al Señor, dando cuentas por todo lo que hicimos acá, si hay una pepita de oro después de que todo sea probado con fuego, es solo por la gracia de Él, no por ti. Tú no hiciste nada. Es a pesar de ti y a pesar de mí, no por nosotros. Es muy a pesar de. Y esta es una de esas máximas del reino de Dios. Los últimos serán los primeros. Tenlo presente, porque cuando a tu carne le molesta, cuando a tu carne no le gusta, cuando tu carne pelea, cuando tu carne patalea, tienes que volver a esto. Por alguna razón, el Señor quiere seguir formando mi carácter en entender que no debo ser yo el primero. Entonces, es esta la meta de nuestra vida cristiana. Que con la vida que Dios nos ha dado acá, el día que muramos podamos escuchar de sus labios, bien hecho, buen siervo, fiel. Esa es la meta. Y esa meta incluye tú como papá, tú como hijo, tú como ciudadano, tú como miembro de esta iglesia, tú como representante de Dios, administrador, siervo. Eso es. No nos vamos a llevar nada al cielo de lo que obtengamos acá, absolutamente nada. En la prueba, todos esos títulos fueron heno, hojarasca y madera que se van a quemar si no los entregaste para el Señor. Entonces, cuando hablamos de rendir cuentas, nos damos cuenta que nuestro egoísmo nos hace pensar de ¿por qué yo? Pero ¿será que sí le piden cuentas a otros? ¿O solo a mí me la tienen montada? Nuestra carnalidad de, ¿pero qué? Yo veo que tal persona, yo veo que pasa esto. O sea, tú estás menospreciando y estás juzgando a personas en tu carne. Y obviamente a nuestro orgullo no le gusta rendir cuentas. Pero es lo más sabio y es lo más maduro espiritualmente que podemos hacer. Entonces, hoy tomar la cena del Señor nos lleva a entender que somos invitados a la mesa de nuestro Padre y que realmente lo que no es porque nosotros lo merecemos, es porque Él nos quiere junto a Él. Hoy tomar la cena es representativo de Dios, Señor, yo quiero tomar esta cena porque realmente quiero que me sigas dando la fuerza aquí y ahora en este mundo en el que me tienes viviendo, para que yo rinda mi vida a ti y pueda escuchar un día, bien hecho, buen siervo y fiel. Y eso varía de cada uno de nosotros, aunque en general se puede resumir en muchas casas. Entonces recuerda algunas cosas para tomar la cena. Primero,
que es de lo que se trata todo esto, ¿cierto? Para poder tomar la cena, tú necesitas haber nacido de nuevo en Jesús y tenerlo claro. Un día, cuando tú le pediste al Señor Jesús que perdonara tus pecados, que te limpiara, y ese día entendiste que le pediste al Padre que te hiciera su hijo, que te adoptara. Entonces, primero eso, ser adoptado por Dios. Segundo, como resultado del trabajo interno del Espíritu de Dios en mí, me llevó a entender que yo debía ser bautizado siendo adulto, no bebé, y sumergido en el agua y entender mi vida pasada quedó sepultada allá. Ya no vivo yo. Álvaro se murió. Y cuando salgo de ahí estoy diciendo, ahora vivo y ahora vive Cristo en mí. No se trata de mí. Es de lo que de eso se trata todo esto. Y tercero, nos dice el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros, y eso hace parte de rendir cuentas, pues tiene que tomarse un momento y pensar, listo, yo cumplo las dos primeras, pero, y hoy viniendo para acá, con la doña o con el don, ¿veníamos mal geniados? Entonces lo que nos dice es, antes de hacer esta adoración, que es tomar la cena, hablen. Una vez más, extiende perdón y pide o pide que se te extienda perdón. O si hay alguien a quien tú necesitas luego acercarte y decirle, mira, necesitamos hablar, necesitamos aclarar esto. Es lo que nos pide el Señor en su palabra. Nos dice que debemos hacer eso antes de participar de la cena, porque nos estamos sentando con Él a esto. A que Él diga, me encanta tenerte aquí sentado conmigo. Cuéntame, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo van esos hijos? ¿Cómo va ese esposito, esa esposita? ¿Cómo va ese trabajo? ¿Es de eso? ¿O uno se sienta ahí, buenas Dios? No, qué pena. Entonces yo quiero que tomemos un momento y hablas ahí con el Señor y luego sí seguimos con la siguiente indicación. Un minuto. ¿Listo? Entonces, si tú vas a tomar la cena, yo te invito a ponerte en pie y recibes los elementos. Y una vez que los recibes, pues te vuelves a sentar. Ya, pueden pasar, por favor. ¿Listo? Mientras vamos recibiendo los elementos, quiero recordarte, la gracia del Señor. Si cada uno de nosotros tuviera que pagar por su pecado, seríamos un ladrón en la cruz. Eso es lo que seríamos espiritualmente. Y aún así, moriríamos separados del Señor. Pero qué bonito esta imagen de este hombre que no hizo absolutamente nada en la vida, nada, 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 para merecer escuchar que el Señor le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, bueno, un día de estos, ahí vemos, váyase y purgue por allá unos añitos y después, no. Hoy, gracia, perdón, nueva vida. Qué privilegiados somos nosotros de ser escogidos por el Señor y estar aquí y tener la oportunidad de mostrarles a muchos más afuera para qué, de qué es que se trata la vida con Cristo, para qué nos dejó Él acá. No es una cultura cristiana. No se trata solamente de lo que hacemos el domingo o en los grupos pequeños. Eso es resultado. Es yo realmente entender cómo la nueva vida que tienes en el Señor Jesús ha impactado todas las áreas de tu vida. Y tú vives una vida de agradecimiento. Tú vives una vida entendiendo que de contentamiento, ¿cierto? Dios dio, Dios quita.
Tú no escuchas eso en todas esas iglesias que enseñan mentiras allá afuera. Nunca van a enseñar de Job, pero tú ves cómo realmente una persona como Job entendió y dijo, Dios, tú sigues siendo Dios. Tú eres soberano. Y en tu providencia lo que está pasando es lo que debe pasar. Y tiene que suceder como debe suceder. Entonces es solo por gracia. Y por eso cada uno de nosotros está aquí de pie hoy ante el Señor. Yo te animo a ti a que consideres, hacemos esto también porque nos interesa muchísimo que tú entiendas, que tú puedas mirar a la ruta de crecimiento y decir, ok, ¿cuál es el siguiente paso en lo que estoy haciendo? ¿Cómo me bautizo? ¿Cuándo son los bautismos? Y que la persona que te está guiando o que te podamos guiar a entender, bueno, ¿por qué te quieres bautizar? ¿Qué entiendes? ¿De qué se trata? Y por eso esto lo hacemos intencionalmente. Porque ninguno de los que estamos aquí tomando la cena es porque somos mejor que tú. Estar aquí parados es diciendo, Dios me sostiene delante de ti, tu gracia. Tu amor no se ha rendido conmigo. No te has rendido conmigo. Gracias, Señor. Entonces, hoy tomar la cena es eso. Es poderles decir, Señor, definitivamente, qué bueno que eres tú. Y te alabo por eso. Entonces, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por haber entregado tu vida en la cruz, por haber derramado la sangre en la cruz por nuestro pecado. Gracias, Señor, porque era la forma en que la ira del Padre debía ser aplacada por nuestro pecado, en que tú, siendo perfecto y sin mancha, murieras para que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de venir a ti y pedirte a través de ti que nos dieras una nueva vida para ser adoptados del Señor, del Padre. Señor, qué oportunidad tan grande que tenemos hoy de celebrar la cena y saber que viene una temporada o ya estamos en una temporada en la que realmente se hace muy evidente esto, Señor. Que se note qué es lo que creemos de ti, qué es lo que celebramos de ti, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Gracias por cada persona que está aquí. Gracias por cada persona que tú los has movido, Espíritu de Dios, a tomar la cena. Y pues que tomar esta cena sea realmente un privilegio en entender la tarea con la que cada uno de nosotros sale de este lugar para anunciar tu nombre a otras personas, Señor. Anunciar tu nombre a otros. En tu precioso nombre, amén.